siendo las 7:05 de la tarde en Chile. Ahí, si quieren, pueden ir comentando desde el chat. Sabemos que la mayoría de la audiencia es chilena, pero siempre viene gente de Argentina, Colombia, Estados Unidos y otros. Así que gracias por estar acá presente, por ser nuestro co-host el día de hoy para conversar sobre cómo seguirse posicionando en ChatGPT, Gemini y todos los modelos de IA que vamos a estar conversando el día de hoy. ¿Vale? Excelente. Antes de partir con lo que nos convoca, hacemos una breve introducción del contexto para que la gente que llegó por otras fuentes y otras vías que no sepa, un poco para explicar por qué estamos acá. Nosotros somos una empresa llamada SetBrand.ai que nos enfocamos en ayudar a las empresas a través de nuestro software a posicionar las marcas en ChatGPT, respuestas de Gemini de Google, Perplexity y otros modelos de inteligencia artificial. Pero para hacer eso hay que prepararnos, hay que traer una estrategia, hay que de alguna manera ajustar nuestros sitios web, ¿no es cierto?, con cierta tecnología, cierta estructura, y por eso hoy día nos acompaña Pancho el día de hoy para poder ayudarnos un poco a preparar la cancha para todo lo que se viene y lo que está pasando ya en temas de inteligencia artificial, ¿vale? Al terminar este microtraining, vamos a entender cómo hoy día funcionan todo lo que son los LLM y Google por detrás a nivel tecnológico, cómo ayudamos a los modelos a facilitarles el trabajo para que puedan indexar mejor nuestro contenido, cuáles son las claves, ¿no es cierto?, para aparecer mejor posicionados a nivel de estructuras de archivos, lo que antiguamente se conocía como robots TXT. Hoy día vamos a hablar del LLMS.txt y ahí nos va a sorprender con su charla Francisco, ¿no es cierto?, y cómo optimizamos y ejecutamos buenas prácticas y casos reales para poder implementar toda esta información, ¿vale? Reiteramos la invitación a que se queden conectados en la comunidad para estar informados sobre todo estos entrenamientos, sobre todos los avances en la plataforma que vamos liberando semana a semana también, ¿vale? ¿Cómo sacarle el máximo provecho a esta instancia? Acuérdense que en abajito, en los puntitos del Meet, tienen esta sección que se llama Q&A, que pueden ir dejando sus preguntas, vamos a responderlas todas de lo posible, y si no, pueden también dejarlas directamente en el chat para poder eh, responder las inquietudes que vayan teniendo. Me presento, mi nombre es Juan Sufán, me pueden decir Jus. Llevo mucho tiempo ayudando a empresas en temas de growth. Tuve la suerte de exponer una charla TED. Trabajaba en empresas como MAT, Copec, Cabify y otras. Mentor de Startup Chile y profesor de universidad y cofundador de Unlearning, Club de la IA, junto con Francisco y Rise AI. Y ahora el proyecto que me quita el sueño es SetBrand AI para poder ayudar a todas las marcas en lo que es eh, posicionarse en la inteligencia artificial. Y Francisco, por favor, preséntese usted, yo después retomo. Muchas gracias, Jus. Hola a todos. Bueno, yo soy Francisco Kemeny, soy cofundador y director en Kemeny Studios. Somos una consultora especializada en implementación de GenAI y Software Factory. Desarrollamos principalmente soluciones que tienen como componente core lo que es la inteligencia artificial. Soy ex Accenture, un poco contando mi background. Trabajé varios años en Telefónica, también fui parte de Virtus Partners, tuve una agencia de marketing llamada Blackship y hoy día también soy advisor de Visit California, que es la oficina de turismo del estado de California para Latinoamérica. Tengo más de 15 años de experiencia en el mundo de tecnología y marketing y más allá del resto de las cosas, creo que lo más importante es que una de mis primeras acciones o actividades en el mundo del marketing digital fue el SEO, así que he visto cómo ha evolucionado desde que partí en el 2002, 2003, cómo hemos llegado hasta hoy día, así que ahí ojalá poder compartir de esa experiencia con ustedes hoy. Así que gracias, Jus. Buenísimo, Pancho. Bueno, se dan cuenta que estamos frente a un crack de cracks, muchos años en el mundo digital. Así que nos conocemos hace bastante tiempo con Pancho, hemos trabajado juntos en Examei y otros proyectitos por ahí. Así que nada, tenemos la suerte de tenerlo desde nada más ni nada menos que México. Está conectado con nosotros el día de hoy. Así que después los va a deslumbrar con su clase magistral que tiene preparada para el día de hoy. Sigamos.
Hoy día, de alguna manera, es importante rescatar números. Los modelos usan mucho la información y datos para tomar decisiones. Hoy día, estadísticamente, el 60% de los consumidores usan IA para su proceso de compra y este número va en aumento. Obviamente, estas son cifras de Estados Unidos que son un poco más eh, abismante en comparación a Latinoamérica o Chile probablemente tal, pero no tengo duda que vamos a llegar muy pronto a esas cifras. Y el 46% confía en las recomendaciones que la IA da. Es decir, si una búsqueda tiene la marca del negocio en particular, efectivamente hay una inclinación a confiar en esa marca, porque si la IA lo recomienda es porque de alguna manera debe estar bien posicionado. Entonces, está cambiando el comportamiento, vemos una tendencia en aumento, y es algo que sin duda todos los que están acá tienen que irse preparando para lograr posicionarse. ¿Qué hacemos como SETPlan para contextualizar también lo que nos convoca? De alguna manera es la herramienta que te ayuda a posicionarte en lo que es la IA, ¿no es cierto? Ahí hay un ejemplo de que SETPlan aparece bien posicionado cuando uno busca plataformas para posicionarse en inteligencia artificial. De alguna manera ayudamos a que tu marca aparezca ¿no es cierto?, en ChatGPT, Gemini y otros modelos, ¿vale? De alguna manera diagnosticamos lo que la gente pregunta, cómo rankea tu marca y todas las otras IA, te compara contra los competidores y te detecta, ¿no es cierto?, los gaps de contenido que ustedes o los competidores puedan hoy día tener. De hecho, déjenme mostrarles muy rápidamente para que ustedes después se puedan registrar y lo vean por su propia cuenta. Ustedes cuando se registran acá en la plataforma SETRAN, ahí ayúdenme los chiquillos a ponerles link por el chat para que ellos las personas se vayan registrando, después lo pueden hacer con calma, pero registran el nombre de su negocio. Solamente por temas prácticos ponemos netflix.com porque todos lo conocemos qué marca es Netflix. Ponemos la marca, ¿no es cierto? Guardamos esto y nos van a arrojar la lista de los competidores, ¿cierto? Pueden ser manual o detectados por la misma inteligencia artificial, ¿vale? Después podemos hacer preguntas como si estuviésemos frente a los modelos, ¿no es cierto? En ChatGPT, Perplexity, Gemini y Cloud. Acá hay un ejemplo que dice cuáles son las mejores plataformas en Chile para ver películas online. Y acá vemos la respuesta que arrojó el modelo, donde sale la posición de tu marca, en este caso Netflix, cuántas las marcas que aparecen, cuántas son las fuentes citadas. Y acá vemos la respuesta del modelo, donde sale un ranking de todas las marcas que aparecen y las fuentes que se usó para construir esa respuesta. Acordémonos que los modelos ocupan la base de datos del modelo y si accedemos a la búsqueda por Internet, el modelo va a buscar por Internet, va a traer ciertas fuentes, ¿no es cierto?, para construir esa respuesta. Entonces, la respuesta que nos dan los modelos cuando buscan por Internet es una combinación de las fuentes propias más las búsquedas por Internet donde se entrega la respuesta y ahí tenemos que lograr, como Netflix en este caso, aparecer primero. Y también la plataforma lo que hace es comparar y entender qué es lo que pregunta la gente. Acá, por ejemplo, te tira 15 preguntas, cuáles son las plataformas en Chile, mejor plataforma de película, HBO, Netflix, etcétera, y te dice si tu marca, en este caso Netflix, responde o no a ese contenido con un ticket verde, y si no responde, con una cruz. Y acá podemos ver el panorama de todos los competidores, ¿no es cierto?, frente a tu marca y ver en qué estado está. Entonces, con esto obtenemos un plan de acción que automáticamente se va generando para que ustedes puedan ir creando el contenido. Entonces, esto te entrega como un backlog, por decirlo así, para que ustedes y los equipos de contenido internamente vayan desarrollando ese contenido, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan ir creando y sabiendo qué crear y no pensar en qué crear. Y finalmente hay un scoring, que esto les va a servir mucho para medir su posicionamiento en el tiempo, de cuántas veces o porcentualmente hablando aparece la marca, ¿no es cierto?, en lo que son los modelos de inteligencia artificial, promedio de los 4 modelos o por cada uno de los modelos individualmente. Así que los invitamos a probarla. Hay más secciones, pero por temas de tiempo, respetar el tiempo de Pancho también, vamos a dejar la visualización de la plataforma hasta ese punto, pero los invitamos a que se registren en setrand.ai para que se creen su usuario, tienen un plan gratuito y el resto también pueden, si les queda gustando y la necesitan para su negocio, la van adquiriendo, ¿vale? Así que cualquier cosa, felices de poder ayudarlos. Hacemos demo también semana a semana con todos nuestros interesados. Así que ahora volvamos
¿Hay alguna pregunta o algo en el chat? Perdón que no estoy viendo la pantalla en este momento. Déjenme volver a la presentación para seguir lo que nos convoca. Ahí vamos. Si hay preguntitas o cualquier duda, pueden dejarlas por el chat o si no, ahí en la sección de Q&A del Meet para ir avanzando, ¿vale? Tu, 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 tu. Vamos entonces acá, Pancho. Ujú. Aquí, dale nomás. Buenísimo. Gracias, Jus. A ver, para darle contexto a todos acá, los que conocen un poco de lo que es el SEO, ¿cierto? Ya entienden y conocen algunos formatos de optimizaciones, llamémoslas técnicas, que tú puedes incluir en tus sitios para que los buscadores te lean mejor, ¿ya? Hace unos meses atrás, bueno, casi un año atrás ya, salió una convención no oficial todavía llamada llms.txt y es la que vamos a conversar ahora y que busca poder darle visibilidad a tu contenido ante un modelo de lenguaje, ¿ya? Cuando la primera pregunta que nos hacemos, y esto partió hace una semana atrás conversando con Jus y el equipo de Search Brand, que después de que me mostraba la plataforma y mi feedback en esto era, ok, ¿qué hace la persona? ¿Qué podemos hacer nosotros a través de la información que nos da la plataforma? Y uno de los temas que discutíamos era entender efectivamente cómo buscan los LLMs, y voy a poner esta, entre comillas, en el aire, cómo buscan, y el disclaimer que está aquí en la lámina, porque los LLMs en realidad no buscan, ¿ya? Y aquí si los más puristas van a entrar en la discusión mental y van a decir, ya, pero un LLM en realidad, un ChatGPT o un Perplexity, no está haciendo un search, porque a diferencia de Google, y esto es súper importante tenerlo en mente, no indexa la información en un tipo de directorio, y si no, lo que hace en realidad es, y los que ya conocen, es predecir las siguientes palabras o tokens que vienen basados de un patrón previo de comportamiento en un set, en un pool de datos enorme, ¿cierto? Por eso se llaman modelos de Large Language Models. Pero de todas maneras, con el fin de poder tener esta discusión, vamos a hablar de buscar usando un LLM, ¿ya? Que técnicamente no es correcto, pero conceptualmente ayuda a tener una conversación más o menos clara. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen usando tres dinámicas o tres técnicas básicas que son basado en el entrenamiento, es decir, toda la información recopilada para entrenar el modelo, que son estos, cuando hablamos de los parámetros, ¿cierto? Los cientos de billones de parámetros usados para entrenar modelos, o la capacidad de extraer información y traerla al contexto, ya que ese es el Retrieval Augmented Generation, en el fondo el RAG, que de la misma manera que el entrenamiento lo que hace es traer mucha información, y esa información el modelo la toma dentro de estos tokens de contexto que tiene, y en base a eso, junto con el prompt del usuario, el modelo genera una respuesta, ¿ya? No es que efectivamente vaya a un directorio o a un buscador y traiga esa información, sino que lo tiene, llamémoslo, en la memoria, en el contexto que tiene para darte esta respuesta. Lo primero que tenemos que hacer para que nuestro sitio se indexe en el fondo en un buscador, en un LLM, es que nuestro contenido esté y sea parte de ese entrenamiento. Vamos a hablar un poco de eso en las próximas láminas. Siguiente forma, ahí sí puedes volver antes, atrás, justo a la anterior. La siguiente forma es el tool calling. En el fondo, los modelos y los agentes particularmente tienen la capacidad de usar herramientas. Estas herramientas pueden ser un API que me permite ir, en el caso, por ejemplo, de lo que hace ChatGPT y otros buscadores, que es usar el SERP o la página de resultados o el API del buscador de Google, traen resultados de la búsqueda que están en la hoja de resultados y usan ese contexto de la hoja del resultado para mostrarte un contenido. Y finalmente, plataformas como Perplexity o el web search de ChatGPT y otras herramientas como Gemini encuentran contenido en estas hojas del buscador, pero después navegan hacia el sitio y extraen información de la página misma y usan ese contexto y ese contenido para poder leer tu información, ¿ya? Y usarla como, de nuevo, contexto, como hablábamos al principio, de este entrenamiento del RAG, y lo usan como contexto para generar la respuesta. Por lo que aparecen dos conceptos claves que tienen que ver con la accesibilidad y los paywalls. Entonces, si yo tengo un sitio que no permite que el crawler
que el LLM o que quien sea que extrae la información del Internet para crear estos cuerpos de entrenamiento, si no me permito entrar a extraer esa forma, mi sitio no va a estar indexado, valga el concepto equivocado, pero indexado dentro del contenido y el contexto del LLM. ¿Ya? Importante, el mejor ejemplo es Wikipedia, que es un sitio público, en el fondo no tiene ninguna restricción de acceso, pueden entrar bots, crawlers y otras dinámicas para extraer data, y ChatGPT, Gemini y Perplexity han usado esa capacidad de entrar a Gemini, entrar a Wikipedia, extraer esa data y usarla como parte del contexto. Por eso, cuando tú le preguntas a ChatGPT o a Gemini, le dices quién es el presidente o quién fue el presidente en el año 2022 en tal país, lo sabe, ¿ya? No tiene que salir a buscarlo porque lo trajeron inicialmente en el contexto del entrenamiento. Pero si tú le preguntas quiénes son los candidatos, los posibles candidatos de las elecciones de 2027, que es información que no está en el contexto, tiene que ir a usar o un tool o el mismo API del Google Search o algún otro buscador para extraer esa información. Lo que vamos a ver hoy día se trata, como ya decía, del llms.txt, que es un archivo que en el fondo trae contexto de tu sitio y hace que el modelo o el IA tenga una forma más simple de leer tu contenido, ¿ya? Los que están familiarizados con el SEO más tradicional probablemente conocen el concepto del client-side rendering o del server-side rendering, en el fondo formas de mostrar tu contenido que dependiendo de la técnica que tú haces o que tú tienes para que tu sitio en el fondo se vea en el navegador, permite o prohíbe, digamos, a los crawlers y a estos sistemas de indexación a leer correctamente tu contenido. Y después, en base a eso, hay muchas técnicas, como por ejemplo poner keywords en el código o bajar la cantidad de HTML para que haya más texto, y muchas otras técnicas de SEO tradicional para que los buscadores puedan leer y los crawlers puedan leer mejor tu sitio. El LLMS, que es una norma, como les decía, no estandarizada, de hecho hoy día ChatGPT, Anthropic y Gemini no lo usan, entre comillas, oficialmente, pero ya lo estamos viendo en muchos sitios que están empezando a implementar esto porque la teoría detrás de todo esto, de nuevo, estas son puras teorías que hay que poner en la práctica y medirlo, dice que si yo le entrego al modelo de lenguaje un markdown o un texto simple de leer con el contexto claro de la hoja que está leyendo, la respuesta del modelo va a tender a ser mejor, ¿ya? Es bien interesante, hablábamos con Jus anteriormente, quién fue de los primeros en implementar esta tecnología o esta solución. Si yo no mal recuerdo, para mí uno de los primeros que vi fue Zapier, que comenzó a incluir en su documentación este LLM-TXT para que los modelos de lenguaje pudieran leer el contexto de la documentación de Zapier y pudiesen ayudar a los usuarios a implementar mejor Zapier, ¿ya? Básicamente lo que estaban haciendo era darle contexto de forma simple al modelo para que el modelo pudiera dar respuestas de mejor calidad. Hoy día LangGraph Agents ya tiene dentro de su framework implementado un soporte oficial para el LMS.txt y lo más seguro es que vayamos viendo más y más empresas y frameworks que vayan adoptando esta tecnología. Más adelante les voy a dejar un enlace donde pueden ver cómo se ve otros sitios, cómo están implementando esto. En paralelo, y aquí no sé si tiene una pregunta, José, creo que vas a preguntar algo. No, sí, yo te iba a mencionar ahí cómo hoy día, bueno, yo sé que lo voy a comentar más adelante, pero cómo hoy día podemos de verificar que esto efectivamente de alguna manera nos pueda ayudar a nuestro sitio a que se indexe mejor. ¿Hay una manera como de comprobarlo? Bueno, esto es como galleteado parece, porque usando Search Brand tú podrías efectivamente tener una medición, ¿cierto?, de mejor respuesta, mejor calidad. En el fondo ese es el objetivo, ¿ya? Eh, Más allá de eso, en el fondo tú deberías ver, y ya hay varios estudios que muestran que los sitios con LLMS.txt están teniendo hasta 70% más de calidad de la respuesta, más exacta, ¿ya? Y eso pasa porque si se fijan acá al lado, después vamos a ver esto más en detalle, pero acá hay un screenshot del archivo del LLMS.txt de mi página, de una de mis páginas, donde efectivamente yo he ido creando distintos alcances de información para que el modelo, cuando entra al sitio, lea
posiblemente lea este archivo y tenga mejor contexto, ¿ya? Y digo posiblemente porque, de nuevo, a la pregunta tuya, Jus, en el fondo todavía esto es teoría y hay que empezar a poner en la práctica, y los pocos datos que hay, esto no tiene más de un año desde que se estandarizó, digamos, ya están demostrando que genera valor. El punto Ah, ahora es que empecemos a ver soporte oficial de los GPTs, de los Claude, de los Gemini, ¿ya? perfecto. Hay una pregunta de Fernando que dice, ¿los chatbots no indexan o sí? No, justamente lo que decía anteriormente, el chatbot en sí no tiene un índice como conocemos en el mundo del Google, digamos, de los buscadores. Ya, los buscadores funcionan dándole peso y ponderación a la autoridad, a la relevancia, y a otros no sé cuántos 200 y tantos parámetros para decir esta liga o este sitio es más importante que este otro. Ya, usualmente cosas como Wikipedia siempre salen en el principio porque son los más referenciados, porque tienen mayor autoridad y demás, versus un sitio nuevo que no lo tiene. La diferencia es que el LLM y las aplicaciones de IA van a utilizar un buscador para encontrar algunos resultados y entrar a tu página y leer el contexto y contenido de tu página, ¿ya? Porque eso tú Perfecto. no lo ves, el contenido profundo, digamos, de una hoja, tú no lo ves en Google, tú ves solamente el snippet que dice el titular de la canción y la descripción y un par de enlaces adicionales, ¿cierto? Pero dentro de Claro. eso hay mucha más información. Entonces, como estamos viendo, no sé si han visto los agents, los agentes que tienen esta capacidad de navegar Internet, en el fondo esto lo que va a venir a darle es ese contexto simplificado para que el modelo rápidamente, o el AI, más que el modelo, el AI, pueda rápidamente extraer los nuggets de valor, ¿ya? Y no tenga que Mm. estar yendo y viniendo del buscador hacia tu sitio, del buscador de vuelta a tu sitio y así. Perfecto. Oye, a propósito, para seguir el vuelito, dos preguntas más. Cristian pregunta si creo hoy mi LLMS.txt, ¿en cuánto tiempo después puedo ver los efectos en los LLMS? Y en esa misma línea, hilada con eso, dice, ¿cómo me aseguro? Pregunta Francisco, ¿cómo me aseguro que mi página esté en los LLM? Tu página, o sea, vamos a verlo si quieres en las próximas láminas, porque un poco lo que hay que hacer son dos cosas, ¿ya? Uno es configurar tu robots, ¿ya? De nuevo, si los que no conocen de SEO más tradicional, en el fondo tú tienes que habilitar el acceso o bloquear el acceso a tu sitio de estos crawlers, ¿ya? Ah. De hecho, la gente, los de Cloudflare.com, creo que lo habían bloqueado y creo que era una fuente de monetización con los mismos modelos, ¿no? El Cloudflare, sí, qué buena pregunta. Cloudflare, que es una plataforma de gestión de tráfico, digamos, así como en grandes Ajá. rasgos. En el fondo ellos distribuyen el peso del tráfico del Internet, lo miden y tienen varios sitios que bloquean o habilitan el acceso a distintos servicios. ¿Ya? Un servicio puede ser web, que te permite a ti navegar el sitio, y los robots y estos crawlers usan ese mismo servicio HTTPS para entrar a tu sitio web y Ah, se identifican a sí mismos, si quieres pasar a la próxima lámina, porque se identifican a sí mismos como robots en el fondo, y aquí voy a explicar esto, en el fondo cuando el robot encuentra tu sitio, lee el sitemap y además lee un LLMS.txt, empieza ya a entender la estructura para mejorar las citas de tu contenido, ¿ya? Estos son ujú. algunos casos de uso que nosotros estamos implementando con nuestros clientes y estamos viendo algunos resultados ya. Por ejemplo, en indexación de documentos estamos viendo un 20% más de menciones, o en descripciones de productos, ¿cierto? Conectando con las preguntas frecuentes, las descripciones del producto y el LMS, estamos viendo más click-through rate, entre comillas, del modelo de lenguaje, del AI, hacia el sitio, ¿ya? Es decir, estamos viendo más tráfico en Analytics que viene de ChatGPT, de Gemini y de otras plataformas. Ahora, Ujú. eso se puede contrarrestar con que hay más uso de estos modelos, de estos sistemas para hacer búsqueda, y está trayendo más tráfico, pero estamos tratando de entender el impacto como un poco lo que preguntaban recién. ¿Cómo me aseguro? ¿Cómo lo hago para asegurarme? En el fondo tengo que, de aquí si quieres vamos a la próxima, Vamos. ¿cómo lo hago para asegurarme? Tengo que implementar en mi robot, que en el fondo le habilita el acceso a los crawlers. Tradicionalmente usamos el crawler de Google, que le permite a Google indexarme, pero ahora estamos indexando usando el GPT-bot, que permite
habilitar o bloquear el uso de mi contenido para el entrenamiento. Entonces, para el GPT-6 o el Gemini 3.0, lo que sea, el Grok 5, lo que quieras, si tú bloqueas al GPT-bot de entrar a tu sitio no va a estar indexado en el contexto general del modelo. Pero además, hay un ChatGPT User que me permite habilitar o bloquear a ChatGPT cuando está haciendo esa navegación de entrar a mi sitio y leer el contenido de mi sitio, ¿ya? Entonces estamos viendo dos cosas que son críticas y complementarias a este LLMS. Uno es habilitar a los bots y a los crawlers a consumir mi contenido y guardarlo en una base de datos y ser usado en el cuerpo de contexto para entrenar el modelo, ¿ya? Y ese Claro, efecto, para responder a la pregunta que hacían antes, probablemente no lo vea hasta 6 meses, un año más, ¿ya? ¿Por qué? Porque hasta que no saquen una actualización del modelo, dura, digamos, un 4. Un 5.5, un 5.6, lo que quieras, un 3.2, cualquier cosa, no vas a ver esa actualización del contexto del modelo. No sé si se han fijado que en ChatGPT tú le puedes preguntar hasta dónde sabes información, está el cut-off date del contexto. Ya, claro. eso va a estar normado por el GPT-bot. ¿Ya? Entonces, que en el fondo el ChatGPT va a estar, no lo va a tener si es que no es parte del contexto. Pero por Claro. el otro lado tenemos... Ajá. No, hay solo un alcance que para también aclarar. No es que tu contenido no vaya a aparecer, porque ahí le estamos hablando solamente de la base de conocimiento que tiene el modelo hasta esa fecha. No obstante, si permitimos que el robot nos indexe, ese tiempo podría ser mucho menor, ¿correcto? Así es, justamente. Y después vamos a ver vamos a ir a la práctica, vamos a ver ChatGPT primero, cómo funciona el buscador y ahí vamos a ir cachando estas distinciones, ¿ya? Entonces, a medida que tú vas habilitando estos LLM, estos robots, estos crawlers dentro de tus robots y dentro de tu LLMS, vas dándole contexto a los modelos para que vaya absorbiendo contenido, ¿ya? De nuevo, desde el Ah, entrenamiento hasta el rescate o el retrieval que hace el buscador, ¿ya? Cuando busca algo. ¿Ok? perfecto. Buenísimo. Ahí también había otra pregunta que decían bueno, ahí después nosotros tú vas a compartir una herramienta gratuita para generar estos archivos, pero igual el decirle a la gente que en setrun.ai nosotros lo vamos a incluir para que no tengan que hacer esta pega, este trabajo manualmente y que toda la parte más como técnica ya venga media prelista para que ustedes puedan llegar copiar y pegar todo esto, toda esta parte más un poco más engorrosa que puede ser a simple vista de muchos, que es primera vez que lo ven, y por eso también hay herramientas gratuitas, hay varios lead magnets que se están Ujú. generando. No obstante, igual siempre recomendación de JUS, apóyense en equipo tecnológico, equipo técnico que sepa algo de programación para que de alguna manera los ayude a poner todos estos Mm. códigos que está mostrando Francisco acá recién en sus páginas web, porque si no lo saben o no saben algo de programación, puede ser un poco más complejo implementar esto que estamos viendo. No obstante, es bueno que se apoyen en alguien un poquito más técnico, que tenga conocimientos más elementales de HTML, ojalá JavaScript o algo así, para que pueda Sí. sumar esto. Ahora, el nivel de complejidad, si yo tuviese que poner como los quick wins del SEO en general, es tener un buen robots y un buen sitemap y ahora un LLMS, ¿ya? Es muchísimo más simple que entrar hoja por hoja de tu sitio y empezar a trabajar los H1, la estructura del HTML y demás, que efectivamente necesitáis conocer HTML. Acá esto es texto plano, entonces Claro, es relativamente fácil, ¿ya? Pero como dice Jus, o sea, hay que saber cómo colgarlo en el sitio, dónde colgarlo y demás, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Bueno, si quieres pasa la última y deja el QR cualquier persona que quiera conectarse conmigo. Ahora voy a compartir mi pantalla eso. y voy a ir primero, present now, voy a ir primero a ChatGPT, porque antes de entrar como en el código mismo, a ver si está viendo ya, quería hacer el siguiente ejercicio. Cuando yo voy a una búsqueda o un prompt, ¿cierto? En ChatGPT, yo tengo la opción de preguntarle algo o tengo la opción de utilizar este Web Search o el Deep Research, que son más o menos parecidos, pero en el fondo usan esta capacidad de buscar en Google, ¿ya? O buscar en buscadores.
Cuando yo le pregunto acá, y voy a usar el modelo instantáneo para que no se ponga a pensar ni nada, pero si yo le pregunto quién es el presidente de Chile, esto lo va a saber y me lo debería responder súper, bueno, entró automáticamente a buscar, se fijaron, hizo la búsqueda, no lo trajo de su contexto. Yo hubiera esperado que me hubiera dicho, lo sé por el entrenamiento. ¿Ya? Vamos a tratar de hacer uno nuevo, a ver si lo hace sin ir al... Le voy a decir, do not search. ¿Quién es el presidente de El Salvador? A ver, espero que no haya. Ahí lo hizo. Y lo trajo Claro, directamente del contexto. ¿Ya? claro, sin utilizar una fuente externa a su Sin- conocimiento. claro. Y si yo ahora voy y le digo usa web search, y voy a decir eh, dame info de las elecciones de El Salvador. Ahora sí va a gatillar el web search, que lo había hecho anteriormente, y me está dando estas fuentes. ¿Ya? Entonces, acá yo veo que pasan varias cosas que son interesantes, porque si yo me voy a los sources, Eso te iba a voy a decir. empezar a ver, lo que asemeja un índice de Google, ¿cierto? Es como, mira, esto trajo cosas en un orden por alguna razón. ¿Ya? La razón, en el fondo, si quizás fuéramos a Google y preguntáramos esto mismo, a ver cuál fue el prompt, como, qué información tienes de las elecciones del Salvador, debería más o menos ser parecido a este resultado, ¿cierto? Uno tras otro. Y lo que está haciendo es primero leer este titular con algo del contexto que trae de la hoja, ¿ya? Entonces, Ujú. si yo me voy aquí a esta página, de seguro lo que está trayendo en la respuesta lo extrajo de alguna manera de este texto, ¿ya? Y eso es lo que el ChatGPT crawler hace al entrar a la hoja, ¿ya? Que es un poco lo que estábamos hablando. Entonces, ¿cómo funciona esto? Voy a compartir mi sitio, en el fondo un sitio web. Acá, compartir ventana. Oye, Panchi, mientras compartías ahí la otra pestaña, es importante un poco que es lo que voy a mostrar ahora del archivo LLMS, pero también se torna importante la estructura de la página en la cual yo estoy escribiendo, ¿no es cierto? Entonces, eh, creo que una cosa es, yo te digo que me indexes, pero otra cosa es como el esquema, como la arquitectura de la misma página para la cuestión, A ver, yo creo que el ¿o no? SEO técnico, mira, esta es mi opinión y pueden haber alguien que me diga lo contrario, pero yo siento que el SEO técnico hace el 20% del trabajo. ¿Ya? Ujú, El 80% es la autoridad del sitio, la relevancia, lo que Google dice el IT, ¿cierto? El experience, el no sé, ya se me olvidan, attention y demás. En el fondo es como los parámetros más blandos del contenido que hacen que tu contenido indexe más arriba o más abajo. ¿Ya? Entonces, en el mundo de los LLMs, yo voy a partir de la base de que funcionan de una manera muy similar a cómo Google piensa y que cómo Google tiene que priorizar las cosas. ¿Ya? ujú. Entonces, bajo esa lógica, efectivamente, y aquí quería partir justamente esto está en React, pero en el fondo igual acá hay un HTML, si se fijan, lo voy a agrandar un poco. Y hay cosas como media estándar, ¿cierto? Yo tengo el tag de HTML que le dice al crawler qué tipo de lenguaje es. En la cabecera de la página tengo aquí mi Google Tag Manager, pero además tengo este link, ¿cierto? Y ese link está llamando a mis llms.txt. En, en el mundo HTML más tradicional es un poco más simple ver esto, pero yo acá puedo tener, por ejemplo, tengo un tracker y tengo otras cosas que yo podría agregar en este head, como por ejemplo los keywords o demás, ¿ya? Que eso es como el SEO técnico. Pero los crawlers de Google ya se han puesto tan buenos que si no le ponía estas cosas, igual es capaz de identificar contenido y contexto. Cuando tú le colocas estos parámetros, lo que estás haciendo es dirigirlo de mejor manera. Entonces puedes efectivamente cambiar cómo Google despliega tu titular de página. Si lo implementas tú, si lo dejas libre, Google interpreta.
¿ya? Entonces, lo primero es que yo tengo un HTML y le voy a dar este enlace de los llms.txt solamente para darle contexto. Pero además tengo en la estructura, que aquí en mi carpeta pública, en el fondo, a ver si estoy logrando un poco más, acá. En mi carpeta pública, en el fondo, si yo entro a Kemeny.studio/robots, me voy a encontrar con este contenido. Y aquí voy a agrandarlo hacia el lado un poco. Y me voy a encontrar con este contexto público generado, ¿ya? Que en el fondo le está diciendo al crawler que entre cualquier search engine crawler, allow all, entren todos y vean todo lo que hay en mi sitio. Pero además le estoy diciendo a OpenAI, sí, entrena, usa el entrenamiento está permitido. Y después le estoy diciendo a ChatGPT, sí, el browsing en tiempo real también está permitido. Cuando alguien hable, llame a mi sitio, va a poder entrar porque yo le estoy dando permiso para entrar. ¿Ya? A su vez, tengo varios más. Está el de Google Extended, que es para Gemini. Está el de CloudBot, que es para Anthropic y Claude. Está el Claude User, también que permite al usuario de Claude, de la misma forma que el ChatGPT, entrar. Y hay un SearchBot de Claude también, para que pueda entrar. Hay uno de Perplexity, uno de You.com, incluso tengo el de TikTok y otros más. ¿Ya? Acá tengo el de Meta y demás. Pero a la vez tengo un disallow, ya no quiero que entres a estas páginas, ¿cierto? Entonces todo lo que es Por sensible seguridad. y en privado también lo voy bloqueando, ¿ya? Ujú. Y en paralelo le estoy diciendo que tengo un sitemap, que esto también es súper estándar de 1.0 del SEO, digamos, básico, que es decirle, estas son las páginas de mi sitio, pero además le estoy diciendo, esta es la instrucción para un LLM, ¿ya? Que significan acá le dice, sigue estas common best practices del HT, similar a lo del sitemap. Entonces voy a ir a este sitemap solo para que lo vean, y aquí tengo las páginas, casos sobre nosotros, ¿ya? Y cuándo fueron actualizados. Y esto es una estructura XML bastante estándar para crear un mapa del sitio que el crawler va a leer y va a navegar. Va a decir, acá hay una página, acá hay otra, la voy a ir a revisar con una frecuencia semanal, mensual, semanal, ¿ya? Voy a acordarme que tengo esta frecuencia. Como les decía, tenemos en el robot el LMSTXT, y este LLMSTXT lo que tiene es una descripción, entre comillas, humana del contenido del sitio. Le saca todo el HTML, todo lo que es código, y estoy dejando solamente la explicación de lo que es lo que hay en la página, ¿ya? Recursos, enlaces y demás. Y así, de nuevo, si entra un LLM y toma esto, no tiene que filtrar el HTML que puede estar leyendo del código de mi sitio, sino que se está quedando solamente con lo que yo quiero posicionar y lo que yo estoy empujando para que el sitio en el fondo se lea correctamente. ¿Ya? Y aquí yo puedo, entre comillas, enforzar o guiar al modelo para entender mejor a mi sitio. Básicamente es como que yo le estuviera pasando todo este contexto y pegándolo dentro del prompt y le dijera, ahora dime qué es lo que hace Kevin Studio, explícamelo. ¿Eh? Claro, como que está ayudando al modelo a que te entienda. A que me entienda, exactamente. Voy a volver a ChatGPT. No sé si aquí de repente siempre hay alguna, si es que hay alguna pregunta. En un Ignacio Matus que dice, ¿el archivo LMX TXT en español o inglés hace la diferencia? ¿Impacta en algo o da igual? Yo siento que, y esto también, percepción mía, yo siento que los modelos de lenguaje son bilingües o trilingües y les da lo mismo. Es como que tú les puedes hablar en Mm, alemán y pedir una respuesta en chino y lo va a hacer. ¿Ya? sí, concuerdo. Entonces, yo tengo esto, y esto se lo recomiendo a todos que lo hagan. Yo tengo una alerta corriendo, a ver cómo llegaba a mis alertas de manera rápida, cambiaron Sí, con cambiarle un menú, el schedule, dieron sí, vuelta a todo. cambiaron las cosas y se me perdieron algunas cuestiones. Acá está. Monitoreo, mira, yo tengo acá implementado un monitor que está corriendo a kevinstudios.homepage y está leyendo si es que hay cambios en el contexto y en el sitio. ¿Ya? ¿Cómo entro a verlo? ¿Hay una forma de ver desde acá? No, tengo que buscarlo. Eso te queda como una conversación Monitoreo. nueva en tu historial, ¿no? Como de conversaciones de... Es como un chat histórico, fíjate que esta cuestión es eterna. Ah, ¿Sí? Entonces, de hecho, lo inicias así, le digo, monitorea todos los días el sitio que me estudio, lo hice como en Markdown y revisa si hay cambios en el sitio. Entonces yo con esto empecé a tratar de entender, y no, esto es prueba y error. Y como les decía al principio, yo partí en el mundo del SEO en el 2003.
Y era todo prueba y error. Era todo Sí, po. testear, medir, ver si es que funcionaba o no funcionaba. eh, y, y- y ahí, en el fondo, con esto, yo estaba monitoreando qué es lo que me responde. Y mucho tiempo me respondía lo mismo, no hay nada, no hay cambio, está igual. Y a medida que fui cambiando algunas cosas, empecé a ver que efectivamente hacía algunos cambios de contexto. Después empezó a decir todo sigue igual. Pero fíjense que acá hubo algunas cosas como que cambió la forma en la que me respondía. Entonces, de esta manera, yo estoy monitoreando el homepage para ver si es que el modelo, a través de estos cambios que he estado haciendo, efectivamente tiene algún impacto en lo que estoy haciendo. ¿Ya? Buenísimo. Eso está súper útil porque al final te permite hacer el chequeo, como un check-in contigo mismo, si efectivamente el modelo está capturando información nueva tuya o no, porque al final lo que tú le estás diciendo es que se meta el mismo robot a tu página y vea si es que logra identificar algo diferente. Está muy bueno Claro. ese truquito. E incluso algo que esto ya es para los que trabajen con Analytics, es crear un segmento de tráfico que identifique el tráfico de los LLMs. Entonces también de esa manera tú puedes monitorear desde tu Analytics no solamente el source y el reference, sino que lo transformas en un canal de tráfico y lo puedes comparar con mail, con Claro, search, con display, AI tools. ¿Ya? De esa forma tú puedes ir mirando efectivamente cómo esto tiene un impacto. Entonces preguntaban, ¿cómo mido esto? Eh, Search Brands y otras plataformas que leen el contexto de la respuesta es una forma, pero también tengo que empezar a monitorear cómo estos robots están entrando a mi sitio o no. ¿Ya? O sea, ahí yo creo que de nuevo, esto es mucha prueba de error, documentando lo que funciona y lo que no funciona, y esto de los LLMS.txt es una forma más complementaria a la integración de los robots, a tener un buen sitemap, a tener buen contenido, a tener tu sitio indexado en Google para que efectivamente cuando los modelos hagan este search, y aquí yo le voy a decir Go to Gemini Studio, el sistema en el fondo llegue al sitio y pueda entrar correctamente. ¿Ya? Si se fijan, acá hizo una búsqueda, cuando veo los sources, está entrando a mi sitio directamente, aquí busco algunas cosas más, pero está entrando a mi sitio, y esto es súper importante, ir monitoreando cómo esto va evolucionando, ¿ya? claro. Y cómo el contenido va cambiando también. ¿Ya? Buenísimo. Oye, Pancho, hay una pregunta, al tiro voy con las que hay en el chat, hay algún par sin responder, pero a mí me han preguntado mucho y tengo hipótesis, pero quiero escucharte a ti. Cuando uno busca, eh, ¿qué tan sesgada puede ser la respuesta para no confundir una respuesta con un historial, una memoria del modelo? Porque existe esa hipótesis de que como uno pregunta mucho lo de uno, el modelo tiene memoria, entonces, claro, te va a responder porque ya sabe que no sé, entonces, pero ¿qué pasa si lo hace otra persona que nunca ha preguntado lo mismo? O sea, sí, la mejor prueba ácida es prender el temporary chat y Sí, hacer la pregunta y ver qué tan distinto es a lo que te está diciendo. Ya. buenísimo, ya. Ese truquito también está bueno para todos los que están ahí Mm, conectados. Claro, entre comillas, modo incógnito. Como incógnito de ChatGPT, el chat Eh, temporal, para ver si no. Claro, sí, sí, ahí con eso eliminamos la memoria en el fondo. claro, y de nuevo, yo siento que me encanta el concepto de posicionar tu marca en un LLM, siento que es entretenido, pero Mm. técnicamente y conceptualmente se parece mucho a posicionar a tu marca en Google. Entonces, ¿cuáles son las Exacto. prácticas? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuál es la forma de hacerlo? Se parece mucho. Ya creo que no estamos reinventando la rueda. A Mm. mí el concepto del LLMS.txt me hace mucho sentido porque efectivamente si yo le paso al modelo el HTML completo de mi sitio, el modelo va a gastar tokens en limpiar HTML para poder tratar de encontrar dónde está el texto que dice lo que dice lo que es que hay en el sitio. Entonces, esto lo que está tratando de hacer es saltarme el paso de, acá hay una hoja con un montón de HTML y JavaScript, y entre medio hay algunos keywords, ¿cachai? Que Claro. es lo que termina pasando en muchas de las tecnologías modernas de sitios, pues los sitios que funcionan rápido, los que son PWA, los que son client-side rendering, todos estos tienen mucho código, poco texto. El ratio entre el texto y el HTML o el código es muy bajo. Entonces, estás cargando al chat con contexto que no necesita en el fondo. Entonces, esto a mí, en definitiva, me hace sentido bajo esa lógica.
Y quería ir cerrando, Jus, con algunos links que están en la presentación, que la primera es el llms.txt.org, llmstxt.org, puso unos puntos extra, donde está el documento inicial que da un poco el puntapié a lo que es este concepto. Es bastante interesante leer cuál es la lógica detrás de esto. Si se van acá al GitHub de esto, es un contexto público y hay harta conversación para los que son más nerds y ya les pueden aquí hablar un poco, entrar aquí a las conversaciones que hay, a los issues y otras cosas más, para poder entender cómo están pensando, cómo están pensando las personas sobre esta plataforma, ¿ya? Es bien interesante, o sea, tiene más de 1800 stars, entonces yo creo que acá hay algo a estar observando. Y finalmente, y por último, es la plataforma llmstxthub.com, donde van a ver muchos ejemplos, no sabría decirte cuántos hay acá, hay que hacer una investigación, pero me imagino que en GitHub esto también es un repo público, lo puedes leer. Hay muchos ejemplos, y aquí alguien preguntaba cómo herramientas, acá hay varias de ellas, pero lo que es interesante de esto, donde estaba acá, voy a abrir aquí cualquiera, voy a ir aquí a la de Anthropic, solamente para demostrar de que no está tan lejos esto de ser implementado por los modelos de inteligencia artificial, donde, por ejemplo, Anthropic en sus documentos tiene implementado un LLMS TXT y un LLMS Full TXT, donde está toda la documentación y hay acá un ejemplo, y hay cientos de miles de ejemplos de esto, de cómo construir tu LLMXT, LLMS.txt. ¿Ya? Y de nuevo, esto no necesitas un plugin, no necesitas nada, solamente tienes que tener la estructura clara de tu sitio, reflejarla en una estructura Markdown y dejarlo disponible en la raíz de tu sitio. Es muy, muy simple implementar, la verdad, Ujú. pero requiere un poco de este pensé que decir, ¿qué es lo que quiero que un modelo entienda de mi sitio? ¿Qué es lo que quiero que extraiga de mi sitio? ¿Ya? Y bueno, hay un montón de ejemplos acá de plataformas que tienen esto. A ver, vamos a ir a All Websites y probablemente aquí, a ver. De hecho, de hecho, mientras compartís eso, Pancho, en el chat se armó una conversación interesante que hice José Tomás de MetLife. Él hicieron un TXT y lo puso ahí, así que gracias, José Tomás, por compartirlo, porque creo que es un referente tal vez más cercano para la gente cuando hablamos de una marca que es más conocida. Ujú. Y ellos lo hicieron, así que felicitaciones ahí a José Tomás que ya tomó la batuta en el tema. Porque claro, después Fernando pregunta, ¿qué pasa en una banca, en un retail grande donde tiene millones de productos? ¿Será necesario poner a todos esos links en el archivo lmsite.txt o suficiente con las categorías y las principales links para que el mismo modelo vaya como buceando? De nuevo, yo creo que el objetivo acá es destacar el contenido de valor. O sea, eso es lo primero. Ah. Entonces, si voy a estar, no sé, cargando una hoja del octavo nivel de mi sitio porque quiero tener más, quizás estoy dejando de darle espacio a algo que es más prioritario. Y de nuevo, esto da para otra conversación, pero a medida que se agota la ventana de contexto del modelo, el modelo tiende a performar de manera decreciente. Entonces, también es importante que un modelo tenga la información, el contexto correcto para la pregunta que necesita responder. No sé si han escuchado el concepto del context engineering en vez del prompt engineering solamente, Ujú. sino que es cómo traigo contexto suficiente, con la instrucción suficiente, con el ejemplo de la respuesta que necesito, de manera concisa para no marear al modelo, porque el modelo también, si le empieza a meter cosas, toma esas cosas y comienzan las alucinaciones. Entonces, también Exactamente. quizás es importante decir, ok, ¿qué es lo que es crítico? ¿Qué es lo que es de valor? ¿Y qué es el nice to have que puedo dejar para después o que, en fin, no lo agrego? No lo agrego, nada más. Tal cual. Oye, justo se las preguntas. ¿Sirve si le pido a ChatGPT que piense como LLM y genere un markdown para llms.txt en mi sitio? Ese es un buen shortcut. De hecho, eso es lo que partí haciendo yo. O sea, lo primero Sí. que podía hacer es pasarle el sitio y decirle, toma, aquí está mi sitio, hazme un llm.txt. O sea, no necesitáis grandes Claro. herramientas. La gran gracia, o sea,
La gran gracia de lo que estamos viendo hoy día es que tú puedes agarrar un ChatGPT, un Gemini y decirle, crea mi propia herramienta de creación del LLM.txt, genera un scrapper y anda al sitio y scrapéalo y hazlo en Python y no sé, puedes ir en la volada, ¿cachai? O sea, eso hace 2 años atrás era imposible, había que buscar una aplicación y hacer y pagar Tal $10. cual. ¿Cachai? O sea, no sé, los que trabajan en esto, de nuevo, para hacer un sitemap de un sitio de e-commerce de 15.000 productos, costaba plata, bro. No era fácil. Tenía que o escribir un script, por lo que tenía que tener conocimiento, o efectivamente pagar una plataforma que te cobraba, no sé, $50 por generarte un sitemap. Hoy día tú vas a Cursor y dices, y ni siquiera tienes que hacer nada, le dices al chat de Cursor, necesito un sitemap de este URL, run. Y la cuestión va a hacer todo, va a escribir el código, va a escribir el Python, lo va a ejecutar y te va a guardar el sitemap.xml en tu computador. Entonces, ese nivel de creatividad es mucho más de creatividad que de complejidad Sí. técnica. A mí lo que me gusta de todo esto, y tú sabes mejor que yo esto, porque te metiste en este mundo hace harto tiempo, ¿cómo ha cambiado la forma de pensar del ser humano con inteligencia artificial? Como que ahora uno decía, uno antes preguntaba, chuta, onda, ¿cómo hago esto? Y ahora es como, hazle la pregunta a ChatGPT, po, como que hazle la pregunta para que te diga cómo hacerlo y lo haces como una ingeniería reversa, por decirlo así, ingeniería inversa, ¿o O no? sea, tú tenías igual harto tiempo tipo parecido a mí, güey, onda, cuando el Let me Google that for you. ¿Sí? Sí, Como po, que tal ese cual. concepto de como, oye, ¿qué es ¿Cómo lo esto? hago? Búscalo en Pregúntalo. Google, búscalo en Google. Entonces, Pregúntalo, sí, po. como que lo que yo he hecho es tratar de como ejercitar el músculo de decir, quiero hacer algo. Ya, y primero abría Excel, o primero abría Word, ¿cachai? O primero Claro, abría la aplicación, y ahora dejo, y empecé a hacer ese ejercicio de, antes de abrir Excel o antes de abrir un Docs, voy a ChatGPT y trato de tener una conversación con ChatGPT y muchas veces resuelvo el problema con ChatGPT y después copio pego en Docs y estoy listo, tal ¿cachai? cual. Pero antes hubiera partido con el Docs en blanco, hubiera puesto un titular y hubiera empezado a escribir el artículo. No, pues mejor escríbelo con ChatGPT y sin que decirle a ChatGPT, hazme la tarea, que no se trata de eso, pero se trata de crear ese hábito de decirle a la AI o a las AI como, hey, ayúdame con esto. Que es lo mismo que let me Totalmente. Google that for you, ¿cachai? Anda, bueno, búscalo en Sí, Google. sí, sí. No, es impresionante. Oye, antes de ir cerrando, ya para respetar el tiempo de todos, volvemos a recordar que Pancho nos estuvo acompañando hoy día. Si quieren conectar con él, ahí están sus credenciales. Yo personalmente te agradezco, Panchito, siempre buena disposición. Estamos en el Club de la IA, estamos trabajando también juntos ahí en este proyecto, así que bacán. Te agradezco toda tu sabiduría, tu buena disposición y conocimiento que compartiste el día de hoy. También recordarles a toda la gente que si quieren seguir conectados con la comunidad de Serbrand, pueden conectarse directamente ahí al WhatsApp. Estamos creando una comunidad bien entretenida donde, y aquí voy a ser súper honesto, como, como hablamos con Francisco en el webinar, esto es una tecnología en desarrollo, es un mercado en desarrollo, se están creando las bases, se están creando las buenas prácticas para posicionarse en los modelos, así que la idea es que ojalá vayamos aprendiendo juntos, educándonos juntos, por eso hacemos estos microentrenamientos para que todos podamos avanzar, y la herramienta de setgrant.ai, la idea es que sea un habilitador para que ese camino sea lo más simple posible y podamos cruzarlo todo de la mejor forma y que todos los que estamos acá seamos pioneros en posicionarnos en los modelos de inteligencia artificial. Así que, sin más preámbulos, hay una encuestita que se lanzó para saber un poco qué tan útil les fue este entrenamiento. Así que nada, Pancho, agradecerte. No sé si queréis decir unas palabras de cierre. Sí, no, nada más que agradecer de Jus y al equipo Central por el espacio y siempre bienvenida a las preguntas que salgan, encantado en discutirlas más y que se unan al club y que nos sigan en LinkedIn y todas esas cosas. Así que nada, muchas gracias nuevamente.
Buenísimo, y gracias a todos, gracias ahí por los buenos comentarios, por las buenas vibras, se agradece el respeto, la buena onda, ojalá sigamos cultivando ese espíritu para las próximas reuniones. Aviso de último minuto, vamos a estar haciendo más webinars nosotros como Serplan y el día 30 de septiembre junto a Sebastián de la agencia Digitals vamos también a estar haciendo otro webinar para ayudar a las personas, así que ahí toda la información se las vamos a ir compartiendo por la comunidad también para que estemos atentos y con Kevin y seguro vamos a estar haciendo más webinars porque se vienen, porque esto cambia todos los meses. Esto cambia todos los meses, querido. Entonces se va a venir así más casos, más actualizaciones, así que vamos a estar ahí educándolos a todos ustedes. Así que gracias, se pasaron, siendo las 8 o'clock, damos por finalizado, vayan todos a descansar y que sea una buena noche. Gracias a todos. Cuídense. Ande Excelente. Pancho. Saludos, Gracias. abrazo a todos. Chao, chao.